Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Estamos ahora con Giovanna Prialé y es presidente de la Asociación de AFPs. Giovanna, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. Te hemos visto en los titulares del periódico con una noticia que a muchos les va a provocar más información. Tú has señalado que la AFP va a proponer una pensión mínima de 500 soles para jubilados del sistema privado. A ver, ¿cómo es esto que no existe en el actual sistema privado de pensiones? ¿Cómo puede lograrse? ¿Qué condiciones hay? ¿Y qué implica esto políticamente? Porque hay un mensaje político detrás. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerte por la invitación. Y nosotros estamos planteando una propuesta que lo que busca es reconocer una limitación del sistema privado de pensiones. Como tú sabes, hoy día la ONP, que es la que administra el sistema público de pensiones, tiene establecida una pensión mínima en 415 soles. Y el requisito para poder optar por ella es haber tenido 20 años de aportaciones. Sin embargo, en el sistema privado de pensiones, cuando uno está afiliado a una FP, no existe la pensión mínima. Y eso quiere decir que si de repente un trabajador no logró acumular un fondo en su cuenta individual de capitalización que le permita llegar a una pensión decente que puede estar alrededor de los 415 o los 500 que nosotros hemos propuesto, se quedaría con una pensión por debajo de esto y en ese caso nosotros lo que estamos procurando es igualar las condiciones. Recuerda que como parte del proceso de campaña electoral el año pasado, una de las propuestas del actual gobierno fue que se iba a establecer una pensión mínima en los dos sistemas, para que de esta manera un trabajador que se encuentra afiliado al FP pueda tener también la garantía de que al momento de jubilarse va a gozar de una pensión que por lo menos le permita atender necesidades básicas. Pero para lograr eso, segundo, que es esa cuenta privada de pensiones, con ese mínimo de 415 o 500, ¿cómo se va a lograr esto? ¿Qué se necesita? Lo que nosotros hemos analizado es dos factores importantes, ¿no? Creo que en primer lugar el Estado debe concentrar sus esfuerzos en el caso de trabajadores de bajos ingresos. Y por lo tanto esa pensión mínima de 500 soles, que está todavía por debajo de la remuneración mínima vital, lo que busca es atender a un segmento de la población que si bien es pequeño en el sistema privado de pensiones, porque acuérdate que nosotros todavía tenemos alrededor de 15.000 jubilados al año, y acá estamos hablando de un grupo que es inferior a los 500 personas o 500 casos al año, buscaría lo que nosotros denominamos una contribución mixta o conjunta, es decir, que por cada sol que el trabajador contribuye a su fondo de pensiones, el Estado pueda contribuir de manera conjunta un 0.15, un 0.25, para que de esta manera se pueda llegar a un fondo mínimo para que la persona pueda llegar a tener una pensión que en este caso sea de 500 soles. Sin embargo, hay un tema importante, Alfonso, no se trata de desperdiciar los recursos del Estado, porque los recursos del Estado se financian con los impuestos que todos nosotros pagamos. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos plantear es que para optar por ese requisito se den por lo menos dos características fundamentales. Número uno, que la persona tenga por lo menos 20 años de aportaciones. Y número dos, que efectivamente esa población de ingresos bajos, vulnerable, de repente porque ha tenido entradas y salidas dentro del mercado laboral, o es una persona que de repente ha estado siempre trabajando de manera independiente y ha estado contribuyendo sobre su remuneración mínima vital, pero no ha logrado formar un fondo de pensiones en su cuenta de ahorros individual que le permita tener una pensión a partir de los 65 años de edad. Este esfuerzo, por lo tanto, lo que busca es atender a un grupo de la población muy acotado para que de esa manera el impacto fiscal, es decir, cuánto le va a costar al Estado financiar esta pensión mínima, sea muy pequeño. Lo hemos estimado en aproximadamente un 6 por 10.000%, o sea 0.0006% al año, porque estamos hablando de un grupo inferior, como te mencionaba, a los 375 casos al año. En la actualidad hay 6.250.000 afiliados al sistema de las AFP que operan en el país, ¿no es cierto? Eso es el total. Ese es el total de personas que se encuentran afiliadas a las AFPs. Y de ese total, aproximadamente 2.600.000, es decir, el 42%, es considerada como cotizante regular. Eso quiere decir que está al día en el pago de sus aportaciones. Y ese es un tema muy importante, porque acuérdate que para formar una buena cuenta individual de capitalización, es decir, para poder tener un buen ahorro para tu jubilación, hay dos factores que son claves. En realidad yo diría tres, ¿no? Uno es que puedas efectivamente tener un ingreso alto, ¿no? Mientras más alto sea el ingreso, evidentemente el aporte que vas a hacer al fondo es mayor, pero más importante que eso tal vez es el hecho de empezar a cotizar o ahorrar desde muy joven, porque mientras más joven empieza una persona a ahorrar, ese dinero ahorrado se capitaliza muchas veces y logra tener una tasa de retorno mucho mayor al final, es decir, a los 65 años de edad.
Hoy día, por ejemplo, en un fondo de pensiones promedio, podemos encontrar que una persona que ha venido contribuyendo unos 20, 25 años podría tener que el 52% de ese fondo es aporte, es decir, fruto de su trabajo, y el 48% de que logra acumularse es rentabilidad. Exactamente. Y por lo tanto, tan importante como la remuneración, es importante empezar a aportar desde muy joven. Pero en tercer lugar, es importante también la frecuencia con la que tú vas aportando. Porque si tú estás aportando todos los meses, incluso un independiente aporta sobre la remuneración mínima vital, el fondo que está logrando crear es mucho más grande y por tanto la rentabilidad que le exija al AFP que tiene que generarle también le va a permitir acumular mucho más dinero disponible para su jubilación. Hay una discusión quizá menos técnica, Joana, pero que el público se hace con alguna lógica bastante simple, ¿no? Y dicen, ¿por qué me obligas a ahorrar si yo puedo hacer un negocio con esa plata y puedo entonces tener más rentabilidad que lo que la AFP me puede ofrecer? Entonces, eso es lo que la gente dice en la calle, ¿no es cierto? ¿Qué lógica tiene esto? ¿Qué peligros tiene esto? ¿Dónde está, digamos, el riesgo oculto? Mira, yo creo que primero, ahora yo tengo una respuesta que mostrar y que compartir con todo el público que nos está viendo en estos momentos, ¿no? Si nosotros revisamos la rentabilidad del sistema privado de pensiones desde su creación en el año 93 a la fecha, la rentabilidad del sistema privado de pensiones ha sido del 12% nominal anual. Eso quiere decir que si la tasa de retorno o la tasa de interés que me pagan por un depósito a plazo fijo fuese 4%, la AFP me está dando 3 veces el retorno que me da el dinero que yo coloco en una cuenta, por ejemplo, de ahorros en una institución financiera. La AFP ha logrado en ese lapso de tiempo tener la mayor rentabilidad de cualquier instrumento financiero o comparado con cualquier instrumento financiero disponible tanto nacional como internacionalmente. Y eso es un tema importante. Entonces ahora tendrías tú que poder encontrar un negocio o una actividad que te dé un retorno superior a ese 12% y que además te proteja de los riesgos en los cuales tú vas a incurrir, en este caso el riesgo de la longevidad y el riesgo de la rentabilidad, porque la propia AFP es la que está administrando los recursos en la calidad de agente fiduciario, porque tú le das tu fondo para que te lo administre, y el riesgo de longevidad, porque ese fondo que tú vas a lograr acumular debe servirte para tener una pensión desde el momento en que te jubilas hasta el momento en que tú fallezcas. Y en el caso de que tú fallezcas, tiene que otorgar pensiones de sobrevivencia para tus descendientes. Entonces, yo creo que es importante que las personas tengan toda la información disponible y por eso yo te quería compartir además que nosotros estamos trabajando muy fuerte, no solamente en la reducción de comisiones, que ya se llevó a cabo en la tercera licitación de diciembre pasado, donde se ha notado una reducción del 52% en la comisión, sino en trasladar información al consumidor. Entonces esperamos a partir de febrero lanzar un estado de cuentas o de repente un estado de proyección de pensión que le permita a las personas mirar cuánto es lo que espera conseguir si es que sigue aportando como a la fecha en su AFP y cómo podría incrementar esa pensión a través de repente de dar aportes adicionales como 50 o 100 soles mensuales para que de esta manera la persona vaya construyendo de manera ordenada cómo quiere administrar sus finanzas para tener no solamente los activos fijos que necesita en el corto plazo, sino también un monto de ahorro disponible para que a partir de los 65 años de edad pueda vivir con tranquilidad. Ese 12% de rentabilidad anual al que tú te refieres en los últimos, de promedio, es una cifra, bueno, yo creo que es sorprendente para muchos. Yo creo que las personas que nos están viendo, como en el Perú, tenemos pues mucha incredulidad sobre todo, van a preguntarse si estás bien segura de la cifra que estás dando, porque suena una cifra muy importante, 12% de rentabilidad nominal anual en promedio en los últimos, ¿cuántos son? ¿15 años? Desde el año 1993. 2016. Veintitantos años, entonces. Así es. Ya. 23 años. 23 años de rentabilidad a 12% anual promedio. Entonces quiere decir que si yo puedo no solamente contribuir a través del porcentaje que me descuentan de la planilla para la CFE, sino yo debería hacer aportes. Y de eso es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Si tú revisas las estadísticas,
se ha producido un incremento bastante significativo en los ahorros voluntarios sin fin previsional. Porque en el caso de un FP yo contribuyo de manera obligatoria si soy trabajador dependiente o si soy independiente de manera voluntaria para mi pensión, pero también existe el ahorro voluntario. Y en el caso del ahorro voluntario se puede hacer con fin previsional, que es para aumentar mi pensión, pero también puede ser libre para que yo pueda realizar retiros, que son 3 o 4 al año, para que yo pueda utilizar ese dinero para de repente dar la cuota inicial o complementar la cuota inicial de la casa, dar la cuota inicial del automóvil o colegios, de repente universidades. pagar el colegio, la universidad. Entonces, efectivamente, es por eso te digo, muy importante que los consumidores miren la información que se encuentra disponible, comparen de manera responsable realmente qué es lo que pueden hacer con su dinero y vean que en el caso del FP tienen un instrumento no solamente para la jubilación a los 65 años de edad, sino también una herramienta para estar coberturado en el caso de una invalidez o la sobrevivencia. Recuerda que en ese caso, si yo tengo 4 de 8 meses pagados, yo tengo la cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia y la compañía de seguros tiene que aportar a mi fondo para que yo pueda tener derecho a esa pensión. Como estamos en redes y por las redes también nos preguntan, y son duras las preguntas, pero te las traslado porque estamos en un país en democracia y hay que preguntar así un poco fuerte. Regina Sono Balbeton pregunta lo siguiente: ¿y qué pasó con las pensiones míseras que pagan las aseguradoras? En primer lugar, agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en redes, porque yo creo que es una oportunidad para poder contestar todas aquellas dudas que quedan pendientes. Yo creo que ahí hay un tema muy importante, ¿no? Recuerda que cuando la AFP termina de administrar el fondo de la persona a los 65 años de edad y esta ha terminado con el aporte del trabajador, que como mencionábamos es 52% promedio, 48% de rentabilidad, la persona tiene la opción de optar por un retiro programado que lo compra si quieres a la propia AFP o comprar una renta vitalicia, que es el tipo de pensión a la que se está refiriendo la persona que nos ha escrito, ¿no? Regina. Entonces, en ese caso, Regina seguramente se está refiriendo a la renta vitalicia. En el caso de la renta vitalicia, son las compañías de seguros las que ofrecen este producto previsional y son ellas las que están asumiendo el riesgo, tanto el riesgo de longevidad, que la persona viva más de lo que se espera según las denominadas expectativas de vida, y también está guardando un porcentaje de eso para el grupo familiar que tengan estas personas. Yo creo que ahí es muy importante ser lo suficientemente transparentes como para decirle a nuestros consumidores que así como existe una renta vitalicia, ellos también pueden optar por el retiro programado, en cuyo caso el dinero sigue siendo administrado por la AFP, sigue rentabilizándose con la AFP y ellos pueden pactar el número de años en los cuales quieren gozar una determinada pensión. Por lo tanto, no solamente existe la renta vitalicia, sino también el retiro programado. Pero además de eso, a raíz de las normas que se han dado este año, ¿no? Sobre todo el retiro del 95,5% para las personas que llegan a jubilarse, hemos notado en el sector asegurador que hay una dinámica bastante interesante, donde tú puedes ver prácticamente todos los días avisos en el periódico, donde las compañías de seguros están ofreciendo productos mucho más atractivos, mucho más flexibles, incluso productos en los cuales hay un porcentaje destinado a pago de pensión y otro porcentaje a ahorro, que te devuelven parte del dinero que no ha sido utilizado. Entonces yo creo que es importante mencionar que la competencia que se espera que se llegue al sector asegurador por captar a los nuevos jubilados va a permitir que esas pensiones que menciona Regina puedan crecer en el corto plazo. Hay más o menos 140.000 millones de soles que están ahorrados o invertidos en los fondos que las AFPs tienen de los ciudadanos en general. Y el 95.5 trajo un retiro importante o no. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Cuéntanos un poco para que la gente esté informada. Sí, yo creo que las cifras con las que nosotros cerramos el año 2016 reflejan la sostenibilidad del sistema privado de pensiones y el compromiso de las AFPs para trabajar por los afiliados. Como tú dices, tenemos cerca de 140.000 millones de soles, que son como 40.000 millones de dólares, cerca del 21% del Producto Bruto Interno y más del 104% del ahorro interno. Entonces, realmente, el dinero que nosotros tenemos ahorrado en las AFPs es un dinero que está permitiendo el desarrollo de la economía. Pero es muy importante mencionar que es el dinero de los trabajadores, de todos nosotros, y por lo tanto el trabajador puede disponer de ese dinero, como tú bien lo señalas, a la edad de 65 años y puede decidir retirar incluso el 95,5%. Como ya había un grupo de la población que tenía fondos muy pequeñitos y como no existe la fecha pensión mínima, evidentemente había un compromiso por parte de las AFPs y por parte de la propia superintendencia, de la mano con el Congreso, de devolver esos fondos pequeños a los trabajadores porque no iban a poder convertirse en pensión. Al final,
recordarás que en la legislación pasada se definió que esto sea pues para el grueso de toda la población. Así es. De esta manera son cerca de 65.000 personas las que han hecho el retiro de ese 95,5%, y nosotros lo que hicimos fue contratar los servicios de una consultora que es Ipsos, ¿no?, para poder evaluar cuál era el sentir de la población, de los trabajadores afiliados respecto a los siguientes años. Y lo que hemos identificado es que las siguientes generaciones, las que vienen, tienen una visión mucho más compartida y diversificada de lo que piensan hacer con su dinero. Lo que encuentras en realidad es que las personas mayores de 60 años lo que te dicen es que piensan retirar, solamente el 17% de ellos piensa retirar el 95,5%, mientras que la gran mayoría lo que piensa es hacer un mix. Un porcentaje dejarlo para tener un retiro programado, una renta vitalicia, que finalmente es el objetivo de un sistema previsional, tener una pensión hasta el final de tu vida laboral, y llevarse un poco de dinero o lo que resta para poder de repente invertir en una actividad alternativa que puede ser un negocio o de repente pagar la educación de los hijos. Entonces lo que tú observas en realidad es que ahora ha habido un momento importante porque había un efecto de stock de gente que estaba esperando el retiro del 95,5%, pero si tú observas las cifras hay una tendencia a la baja y el porcentaje de dinero que se ha retirado comparado con el monto que está siendo administrado es un monto relativamente pequeño, ¿no?, de manera tal que no ha habido un impacto directo sobre el ahorro del trabajador, y además debemos recordar que esta disposición se puede hacer cuando la persona ya ha cumplido los 65 años de edad o de repente está desempleada y quiere optar por un REJA, que es un régimen de jubilación anticipada por desempleo. La gente nos está viendo y nos preguntan varias cosas. Nosotros vamos a circular las preguntas para que tú puedas darnos luces. Walter Quipe nos dice, amigo Alfonso, que detalle y explique la rentabilidad nominal como para bruto. Pero más adelante hay otra persona que señala, Caudal IPC, no tengo el nombre, sino ese es el nombre en el Twitter, y dice, a la rentabilidad del 12% debe descontarle la inflación anual del 3.3% del año 2016. 50, dice el señor como para que tú aclares los temas, por favor. Sin duda, yo creo que en realidad no se trata de contar historias que no sean verdad. A mí me gusta mucho decir las cosas como son y yo creo que es importante explicar el caso de lo que es la rentabilidad nominal. Efectivamente, cuando nosotros estamos hablando de la rentabilidad nominal, es como cuando hablamos del Producto Bruto Interno Nominal, ¿no? Y a ese lo que tenemos que hacer es descontarle la inflación, que viene a ser, si quieres, la pérdida de la capacidad adquisitiva. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me hubiese quedado con el dinero en mi bolsillo, ¿no es cierto?, mi dinero desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, hubiera perdido 3% en su capacidad de compra de productos en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de rentabilidad nominal, si lo que queremos es aproximarnos a una rentabilidad real, podemos buscar esa fórmula que es quitarle a la rentabilidad nominal el incremento de los precios asociados a la inflación, que en ese caso ha sido 3%, con lo cual tendrías una rentabilidad real de 9%. Sin embargo, si tú comparas eso con una rentabilidad de cualquier empresa de la institución financiera, lo que vas a encontrar es lo mismo. La rentabilidad que te ofrece una institución financiera, es decir, la tasa de interés, es nominal. Por lo tanto, ese 4, ese 5, ese 6%, también hay que quitarle tendrías que el quitarle 3.3 también, de inflación. Exactamente, tendrías que quitarle ese 3% de la inflación para poder hacerlo de manera similar y que sea comparable, ¿no? Y por lo tanto lo que nosotros hacemos es comparar dos instrumentos financieros en igualdad de condiciones. Si las vamos a comparar de manera real, diríamos que la rentabilidad real, quitándole la inflación, sería 9%, mientras que una depósito a plazo fijo puede estar alrededor del 7%, le quitas el 3% de inflación, tendrías una rentabilidad real de un 4%. Otra pregunta interesante de Milton E. Perales D. Dice lo siguiente, mi padre ya es pensionista y cobra $70 aproximadamente como pensión. ¿Él también tendrá derecho a una pensión mínima? Mira, ese caso de Milton, del papá de Milton, es uno de los casos en los cuales nosotros tenemos las consecuencias de haber hecho una reforma sin haber tomado en consideración primero la importancia de tener una pensión mínima que proteja a todos esos trabajadores de tener una jubilación, una pensión o en realidad un ingreso que ni siquiera podría ser considerado pensión de $70, ¿no? Y por lo tanto, nosotros estamos realizando un estudio para mapear precisamente todo el conjunto de esta población, cuáles son las razones por las cuales han llegado a este tipo de ingreso, que pueden ser varias. Puede ser el caso de un trabajador que de repente se afilió, no tramitó su bono de reconocimiento, el caso de un trabajador en el que de repente no ha habido un pago o aporte por parte del empleador y el empleador se quedó con el dinero y no lo aportó,
O un caso como, por ejemplo, podemos observar que ocurre en el que un trabajador, sobre todo del Estado, tiene dentro de su boleta de pago un porcentaje muy chiquito de remuneración y el resto todos son aportes adicionales. Entonces, en ese caso, lo que nosotros vamos a hacer con este estudio que ya estamos realizando dentro de la asociación es entregárselo al Ministerio de Economía y Finanzas, que finalmente es el que tiene que tomar la decisión de ver si es que es posible realizar un esfuerzo adicional desde el punto de vista fiscal para efectivamente proteger a esta población que desde el momento inicial, en el año 93, cuando se crea el sistema privado de pensiones, debió estar protegida con una pensión mínima, al igual que los trabajadores que hoy día están afiliados a la ONP. Ya. A ver, acá hay otra pregunta también con su sal y su pimienta. Pero bueno, hay que hacerla porque si el público pregunta hay que contestarle. Dice lo siguiente. Caso de Chile donde la gente hace marchas para que las AFPs, porque no han satisfecho, perdón, las expectativas y desean se elimine. Entonces la pregunta que otro te hace es, ¿esto que tú estás diciendo, Giovanna, es una buena voluntad como respuesta a las protestas en Chile? William Salgado te pone esa pregunta. William y Otto. William, así, son dos. Por un lado está, se llama GMO, Guille. Allá. Guille pregunta Guille lo primero, y William. ¿no es cierto? Ajá. Y el señor William Salgado pregunta lo que te he hecho, si esto que estás haciendo tú, que es una iniciativa proactiva, es una respuesta a lo ocurrido en Chile por el temor seguramente a que no pase lo que está pasando en Chile. Bueno, yo agradezco la pregunta de nuestros dos televidentes, Guille y William, y la respuesta es definitivamente no, ¿no? Nosotros no estamos trabajando porque tengamos miedo, ni estamos trabajando porque creamos que lo que ha ocurrido en Chile puede pasar en el Perú. Lo dije en tu programa pasado y lo repito. Nosotros somos un país distinto, tenemos un esquema de pensiones completamente diferente porque en el caso peruano nunca se eliminó el sistema público como sí fue en Chile en su oportunidad. Siempre hemos tenido dos sistemas compitiendo entre sí, la ONP, que es el sistema público, y la AFP, y lo que nosotros logramos mostrar ahora son resultados claros. Por ejemplo, la pensión en el sistema privado de pensiones promedio, incluyendo al señor que está ganando $70, que no debería, es 1.100 soles, mientras que la pensión promedio en la ONP es 690 soles. Eso quiere decir que la pensión promedio en la AFP, a pesar de que no tuvo pensión mínima, es 40% más que la pensión en la ONP. En el caso de una pensión de invalidez, la pensión en el sistema privado de pensiones es 1.500 soles, mientras que la pensión promedio en el Sistema Nacional de Pensiones o en la ONP es 500 soles. Eso quiere decir que el SPP te paga 3 veces más en el caso de que una persona se invalide. Y además de eso, nosotros acabamos de realizar en la licitación pasada una reducción de la comisión del 52%. Eso quiere decir que si una persona se afilia a partir de junio del próximo año, va a pagar como comisión 0,18% de su sueldo, que es 1,8 soles si ganase 1.000 soles, y 1,25% sobre el fondo que logra acumular. Pero incluso hoy día, si tú te afilias a una AFP, que en ese caso es la AFP Habitat, tú pagarías 0,38% de tu remuneración, que si fuera un sueldo de 1.000 soles vendría a ser 3,8 soles mensuales, más 1,25% de lo que logres acumular en tu fondo de pensiones. Entonces, nosotros estamos trabajando muy duro para hacer un sistema competitivo, para hacer un sistema que le ofrezca al trabajador la posibilidad de contar con una pensión realmente acorde con sus necesidades y que le cueste cada vez menos al trabajador, porque lo que buscamos es precisamente ofrecer una oportunidad de inclusión a esos 12 millones de trabajadores que hoy día no tienen cobertura ni en el sistema privado de pensiones ni en el sistema público y que no tienen por qué encontrar en la comisión una barrera a la entrada. Por el contrario, la comisión tiene que ser lo suficientemente atractiva como para que el trabajador vea en el sistema privado de pensiones una oportunidad. Y por tanto yo quiero responder a Guille y a William, que de ninguna manera nosotros estamos siguiendo al modelo chileno. Y es más, hay un estudio, que es el último estudio que ha realizado la OSD, a donde nosotros queremos participar o formar parte en el 2021, donde muestra que efectivamente en los países en los cuales había esquemas de reparto, hoy día la gran mayoría de ellos han migrado a tener esquemas de capitalización individual porque los sistemas de reparto son fiscalmente insostenibles. Y por lo tanto yo invito a nuestros dos amigos para que por favor revisen
que es el último reporte de pensiones, o para que revisen pues mi blog, porque yo escribo un artículo de opinión, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama tu blog? Yo escribo mi blog se llama A propósito del sistema de protección social, ¿qué opina de la OSD? Ya. Y yo escribo con mi doctor Andrés Ponce, Ya, ¿no? en El Montonero. En El Montonero. Ya, ahí escribes artículos que tienen que ver con esto. Sí. Este artículo es de la fecha 9 de diciembre y ahí pueden encontrar un resumen de lo que viene a ser el último paper de la OSD. Perfecto. Y cómo efectivamente los países están mutando en este caso a un esquema de capitalización individual, viendo que el sistema de reparto efectivamente es un sistema que no tiene sostenibilidad a largo plazo. Muy bien, Joana. Es una pena que el tema tenga que cortarse por el tiempo. Tenemos en realidad a estas alturas varias preguntas que nos hace el público. Yo creo que este asunto es de suma importancia. Las personas quieren saber, quieren detalles, quieren ejemplos. En fin, hay un sinnúmero de preguntas, te las voy a entregar para que las puedas de repente responder a través de la página de la Asociación de FPS o las redes sociales de ustedes. Qué interesante. Gracias por tu compañía. Estoy seguro que habrá sido de mucha utilidad lo que has dicho esta noche. Muchas gracias, Alfonso. Como siempre, a todos nuestros amigos, yo después del programa trato de contestarles, ¿no? Y algunos de ellos los asisto porque les doy mi correo personal. Entonces vamos a seguir en comunicación y espero poder traer noticias más atractivas en los siguientes meses. Gracias, muy amable. A ti, gracias. Amigos, eso es todo por esta noche, la primera noche del año 2017. Así comenzamos con información interesante para usted. Estoy seguro que a usted le ha gustado el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Mañana 8 en punto en una nueva edición de Redes y Poder aquí por ATV+. Buenas noches.